Hola amigos, bienvenidos a otro programa de Escena del Crimen, un programa creado con mi amigo Ricardo Nievas, con la intención de tratar sobre la criminalística y tratarlo justamente como una ciencia interdisciplinaria. Hasta este programa hemos traído todos especialistas, todos muy calificados, todos trayendo temas novedosos, todos temas con rigor científico. Y bueno, y hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con la criminología, y para esto trajimos una especialista. La quiero presentar, la doctora Laura Daró, periodista, abogada, docente, y bueno, y nos conocemos justamente porque trabajamos en algunos momentos en la misma institución, justamente como docentes. Así que bueno, te doy la bienvenida, Laura, gracias por venir. Gracias a vos, gracias a vos por la invitación, Federico. Bueno, muy bien. Entonces quería empezar a tratar desde cero, porque nuestro público, bueno, muchos aficionados, también profesionales que nos consultan para profundizar de todos estos temas, algunos profesionales nobles que están aprendiendo a trabajar un poco en el campo de la criminalística. Y mi primera pregunta es la básica, la que hacemos con respecto a la especialidad que traiga cada invitado, que tiene que ver que es la criminología. Perfecto. Me parece muy pertinente la pregunta, precisamente porque este es un ámbito criminalístico. Y muchas veces se confunde criminología con criminalística. Siempre te diría. Siempre. En todos los órdenes. La criminología trata de dar respuesta a una pregunta que es ¿por qué? Mientras que la criminalística apunta a responder al quién, cómo, cuándo y dónde. Esas cuatro preguntas. Se nutren permanentemente. Y si tuviéramos que dar una definición de criminología con un alcance actual, contemporáneo, podemos decir que es una ciencia empírica, inter y multidisciplinaria, que tiene como finalidad el estudio del crimen, de la desviación, del delito, del autor de este hecho, de la víctima y del control social. Y tratar de tener los elementos para llevar a cabo una prevención eficaz y programas específicos. Es decir, que de esta breve o sencilla definición aparecen 4 elementos hoy en día para tener en cuenta en la criminología. Crimen, delito, desviación, llamémosle, el victimario, el autor, la víctima y el control social, cómo el Estado interviene. Perfecto. Serían los 4 pilares o las 4 patas de una mesa, para graficarlo de alguna manera. Excelente. De esta definición que das, inevitablemente ya surge, bueno, cómo asiste o cómo de alguna manera se relaciona con la criminalística. Está más que claro. Me era interesante separar las aguas de la criminalística y la criminología porque es muy habitual. Me hace acordar un poco al perito calígrafo y al grafólogo, donde el público en general dice es lo mismo. Claro, exactamente. Y bueno, y claramente no lo es. Entonces, la criminología estaría asistiendo a la criminalística en cierto modo. Permanentemente yo utilizo esta palabra, se interrelacionan, se nutren recíprocamente, porque la criminología es esencialmente inter y multidisciplinaria. Para lograr su finalidad se nutre no solo de la criminalística, sino de la sociología criminal, de la psicología, de la antropología, de la medicina legal, hoy en día de las neurociencias, ni que hablar del derecho penal, del derecho de ejecución penal, y probablemente me estaré olvidando alguna otra disciplina que interviene. Exactamente, claramente. Porque trata de integrar esos saberes para llegar a responder el porqué. Y para, en una medida también muy importante, que es otra de las finalidades que tiene la criminología hoy en día, ser prevención. Ahí está. Porque nosotros generalmente asociamos, o se asocia comúnmente la criminología con reinserción o reeducación del delincuente. Y la criminología hoy en día
aplicada va más allá de eso. No es solo reinserción, resocialización, sino dentro de las políticas de Estado, una política pública, prevención eficaz. Perfecto. Entonces, para que se dé o se dimensione o se redimensione realmente el alcance que tiene hoy en día la criminología. Es muy amplia la definición y el concepto que nos das, sin duda, porque lo hablas desde la criminología y desde el derecho como abogada que sos. Una vez, cuando hablamos de perfiles, cuando hablamos de personas con conductas que de alguna manera llevan a cometer delitos, ¿cómo hay un patrón, hay una característica que uno, o cada caso es independiente? En realidad, los seres humanos somos imprevisibles, no hay dos seres humanos iguales. El ser humano, la conducta que despliega muchas veces sale de un patrón habitual. Por eso creo que lo ideal sería hablar de criminología clínica, estudiar cada caso en particular. Si bien podemos tener un protocolo de actuación o una guía, ¿no es cierto? Pero cada uno le va a dar la impronta o le va a dar las particularidades que tiene el sujeto en particular. Entiendo. Entonces, la prevención no surgiría porque nosotros no podemos prevenir en el sentido de que no podemos saber, porque no hay un patrón, qué tipo de personas podríamos prevenir para que no cometan. No, en realidad la prevención apuntaría también al ciudadano común, no al desviado. No al desviado, sino al que podría ser una víctima, por ejemplo. Exactamente. Ahí apuntaría la prevención. Excelente. Ahí apuntaría la prevención. Esa es la idea. Esa es la idea. Sí. Políticas para ciudades seguras, por ejemplo. Sí. Hoy en día hay un enfoque que aparece en el año 1973. Se lleva a cabo el 7º Congreso Internacional de Criminología en la por entonces Yugoslavia, en Varsovia, y se plasma una idea, el triple enfoque de la criminología. Criminología clínica, interaccionista y organizacional. Yo creo que lo ideal sería llegar al justo medio, a poder ensamblar los conocimientos a un conocimiento integrador. Criminología clínica, estudiar al individuo en particular como un ser sociable, una entidad biopsicosociocultural. La parte de la criminología interaccionista, cómo el entorno influye, cómo la sociedad tiene algo de responsabilidad. Hay infinidad de teorías, ¿no? Que no viene al caso. No viene al caso. Y la tercer vertiente, que es la criminología organizacional o comúnmente llamada política criminal, que es el sinónimo de, yo decía antes, de prevención. Claro. Desde nuevas modalidades delictivas, costo económico del delito, cuánto tiene que invertir un Estado en prevención. En prevención. Por eso, no es que una criminología es mejor que la otra, no. Yo creo que para hacer algo realmente eficaz y eficiente tenemos que tener una mirada, como decía antes, integrada. Exactamente. La pregunta salió sola porque cuando dijiste, bueno, la sociedad, cuánto de responsabilidad tiene sobre estas personas, y la verdad que me trae a una película que vi hace muy poco, que tiene que ver con un personaje de estas series conocidas que tienen héroes y antihéroes, y construyeron en esa película un personaje con algunos problemas de salud mental y donde, bueno, de alguna manera recibía información negativa, lo que uno conoce como bullying y ese tipo de cosas, y se fue construyendo un perfil que seguramente que tendría predisposición, pero la película como que manifiesta que la sociedad un poco ayudó a este hombre a que saque, digamos, casi lo peor. Joker. Sí. Exactamente, es una película, más allá de la parte cinematográfica, que está muy bien actuada y demás, es una clara reseña de lo que sería la aplicación práctica de la criminología. Este sujeto traía una carga propia, es verdad,
algo endógeno propio Sí. del sujeto, pero la sociedad contribuyó mucho. Claro, claro. Entonces el entorno facilita algunas cuestiones. Eso Es es decir, lo que el bueno. entorno, la sociedad, lo exógeno nos va moldeando. Sí, sí, sí. Es, Sí. es un ejemplo muy actual. Muy actual, muy gráfico, actual, muy aparte, gráfico, ¿no? totalmente Donde parecería que actuaba todo lo que acabaste de definir, parecía que había una prevención sobre él, Exactamente. que esa prevención en algún momento por esas condiciones, esos costos-beneficios que tienen, no sé, las instituciones, parecería como que, bueno, que se le soltó la mano por temas económicos. El Estado estuvo presente hasta hasta determinado momento y después se tornó ausente, invisible, Sí. y él quedó sujeto a sujeto su libre con albedrío. su problema complejo. Sí, Claro. Y es eso, ¿qué es lo que siempre nosotros tratamos de ver de las series? A mí cuando me para el aficionado por la calle me dice, yo soy fanático, miro esta serie y la verdad que me fascina el mundo de la criminalística, pero siempre me pregunto, ¿qué hay de real, qué hay de fantasía? Y en parte, bueno, la primer fantasía que hay es en la velocidad que se resuelven los casos en las series, empiezan y terminan con el caso resuelto, y nosotros sabemos claramente que los casos llevan mucho tiempo, sobre todo cada caso es particular, pero la complejidad que tiene hace que lleve un tiempo determinado. Esa sería una fantasía, los tiempos que manejan. ¿Qué tiene de fantasía justamente que hablamos de esta película y qué tiene de real, digamos? Yo la verdad que hablo con la gente y la vio muy real. Es muy real, es una película, a mí particularmente la vi sórdida, yo salí, necesité tomar aire, Sí, es una sí, cachetada sí. directamente, es muy fuerte, pero es un llamado de atención, sin duda, de cómo actúa la sociedad, cómo actúan las masas, cómo terminan idolatrando al personaje. Claro, porque claro. a veces nos quedamos en el facilismo o asociar el Joker, el Guasón, a lo que era Batman. Claro. Pero esto es realmente una crítica despiadada a un fenómeno social. Ese efecto que causó, que la verdad que fue un efecto sorpresa, porque uno esperaba ver al típico villano. Exactamente, de los cómics. Que los cómics y nada que ver. Es un personaje atormentado, enfermo, desvalido, es un huérfano social realmente. Es una película interesante muy para interesante estudiarla desde porque ese punto de juega vista. todo esto de la parte legal, donde en algún momento fue desatendido y todas estas cosas. Y acá el doble rol de víctima y victimario. Claro. Él es victimario, pero es víctima. Y algo que me viene a colación con respecto de las películas, generalmente, en este caso en particular no, porque se ahondó la problemática del psicológico, social, todo el entramado, pero generalmente en las películas aparece endiosado, paradójicamente, el protagonista siempre es el victimario, el delincuente. Claro, sí. Y la víctima aparece en un segundo plano. Y la cuestión enfermizo, morbosa, a veces del común de la gente, es identificarse con ese personaje que es el delincuente. Porque nadie se quiere identificar con la víctima, Obvio. con el derrotado, el muerto, el abusado. Es muy paradójico esto, Totalmente. ¿no? Pero se estudió dentro de lo que es la victimología. Sí. Claramente el que estuvo atrás de ese guión tiene conocimiento, sin duda, no se veía improvisado y claramente empieza entrelazado, entramado de la víctima y victimario. Totalmente. Que parecían una misma cosa. Exactamente. Que parecían una misma cosa. Y es muy interesante, no vamos a contar el final de la película. No le vamos a contar, pero me pareció que era importante hablarlo, sí. como así también, ya te digo, era inevitable porque nuestro público frecuenta mucho películas y series y de alguna manera se acerca con preguntas que, bueno, qué mejor que vos para contar este tipo de cosas. Es un buen ejemplo para tener en cuenta y verla y analizarla. Está bien. Con una mirada, vuelvo a repetir, integradora. No Totalmente. El personaje de hacer bromas, o el personaje cinematográfico, el partener de Batman, el ultravillano, sino el lado humano y el lado visceral que tiene, que es doloroso, realmente es muy doloroso. Es interesante, porque de alguna manera la ficción
viene a traer esa información? ¿Qué lo lleva a? ¿Estaban los genes? ¿Tenía predisposición? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Cómo uno llega a ser el bueno? ¿Cómo uno llega a ser el malo? Que no es de magia, que un día se despertó y se puso... No, la figura es ambivalente de esa madre que aparentemente no pudo ejercer el rol de madre. Muy interesante, muy interesante. Desde lo psicológico también. Los orígenes me parece que son datos fundamentales cuando uno habla de esta nueva especialidad. No sé si es tan nueva, pero se empieza a hablar ahora del perfilador, que trata de tener información a partir de hasta la modalidad de escribir, cómo escribe, cómo redacta, si cita a algún autor en particular. Bueno, hay películas que son biografías de algunos casos donde, bueno, la escritura era muy importante, la pluma, como se dice habitualmente, la manera de redactar, qué ideología tenía, qué creencias tenía, cuando citaba autores, y a partir de toda esa información, bueno, se va armando un perfil. Totalmente. Un perfil. Digamos que en los últimos 30 y pico de años, voy a redondear 40 años, cada vez se fue ajustando mucho más ese tema de la perfilación y también relacionado con lo que es la serialidad criminal. El delincuente organizado, el desorganizado van íntimamente de la mano. Es decir, la perfilación criminal ha ayudado bastante en eso. Bastante en eso, es muy interesante. Me imagino esta persona entrando al lugar del hecho y viendo características de todo tipo, desde la indumentaria que habitualmente utiliza, si es ordenado, si es desordenado, si usa tecnología, si... es más rústico. Es fundamental, que creo que es algo básico en la criminalística y en la perfilación criminal, la observación. La observación tiene que estar presente en todo momento. El más mínimo detalle que nos va a dar pautas. Pongo un ejemplo muy básico para poder determinar si el delincuente fue organizado o desorganizado. Cómo queda el escenario, cómo queda... los lugares donde ocurrió el hecho, si llevó elementos o transformó elementos que había en el lugar en armas impropias. Por ejemplo, una copa como esta, nunca podríamos decir que es un arma, pero en determinados momentos, si yo la rompo, se transforma en un arma impropia. Entonces, el delincuente organizado va a ir munido de todos los elementos para actuar sobre seguro. No va a dejar ningún tipo de rastro, de huella, de evidencia, o va a intentar no dejarlo. En cambio, el desorganizado no. Y el organizado, el perfil del delincuente organizado es compatible con el de un psicópata, mientras que el del desorganizado es compatible con el del psicótico. Entonces es muy interesante, da para hablar bastante, pero es interesante. Sin duda, sin duda. En realidad... todo es para llevar a esta parte interdisciplinaria, donde en el mismo lugar del hecho entró un especialista químico, como hemos traído al profesor Legaspe, y hablaba, bueno, que él se iba a encargar pura y exclusivamente a todo lo que tenía que ver con fluidos, por ejemplo. Entonces tenía una técnica especial para cada fluido y donde se encuentre. Entonces lo iba a conservar, iba a levantar si había rastros que aparentaban ser sangre, o saliva, o elementos que creía que se podían analizar en el laboratorio químico. El balístico lo mismo, iba a levantar la vaina cada uno servida. De acuerdo a su especialidad, exactamente. Y bueno, y que va a trabajar sobre el perfil va a mirar justamente, qué sé yo, encuentra una casa extremadamente ordenada, las camisas ahí todas... Absolutamente todo detalle, ningún detalle pasa para no tener importancia, al contrario. Es una mínima, detallada observación minuciosa y pormenorizada de todo. Por eso seguramente vas a estar conmigo, por eso la necesidad imperiosa de los protocolos de actuaciones de conservación, porque antes cada uno entraba y se llevaba lo que creía conveniente para analizar, sin tener en cuenta que lo que se llevaba le podía servir al otro. Entonces aparecieron a partir de ahí, como nos contaba el profesor Granja, distintos cercos donde, bueno, se iba a delimitar, bueno,
que se trabaje y no contaminar ni llevarse algo que le era importante para otro. Como bien dijo el profesor Granja, no hablar de escena, sino de escenario. Escenarios. Escenario, porque escena parece que es ahora, este momento, Sí. y escenario abarca, es una totalidad. Es una totalidad. Y ahí aparece bien claro el tema de la inter y la multidisciplina, porque Claro. yo me llevo un elemento porque me sirve una vaina para analizarla, pero ¿qué pasa? A lo mejor alteré o modifiqué otra cosa. Claro. Entonces es muy importante eso, que haya un protocolo evidentemente para que cada uno se ajuste de acuerdo a su experticia a ese Claro. protocolo. Es fundamental. Es eso. fundamental. Sí, totalmente. La parte que realmente te voy a preguntar, porque no la sé, hay muchas cosas que no es mi especialidad, pero inevitablemente por el programa que conduzco tengo que aprender y ser. Sé que el especialista, el balístico, se lleva todo lo relacionado, si hay un arma de fuego, si hay un arma blanca, hasta cuando decís vos hay un arma impropia o no convencional. El perito en informática acaba de contar que se lleva un smartphone, un celular o un CPU, un ordenador, para ser analizado en el laboratorio. Nosotros, los que nos dedicamos a documentología, nos podemos llevar un DNI, un pasaporte, un anónimo escrito, y el que se dedica a la criminología, ¿qué se lleva? ¿Un informe ya realizado? ¿Fotografías? Precisamente tiene que contar con todo. Con fotografías, notas, llevar a cabo, si se trata efectivamente de un homicidio, datos de los allegados, vecinos, familias, para elaborar una autopsia psicológica, Claro. para determinar si fue homicidio, suicidio o muerte natural. Claro. Inclusive ahora se está hablando también que ojalá se lleve a la práctica o se protocolice una autopsia psicológica en casos de desaparición también, Ajá. no solo de muerte. Sí. Entonces, todas esas entrevistas que se llevan a cabo ayudan también a elaborar el perfil de la víctima o de la Entiendo. presunta víctima de la desaparecida. Entonces, tiene que recabar grabaciones, filmaciones, notas, fotos, Claro. todo lo que sea pertinente, obviamente sin alterar nada. Sin alterar nada. Y en base a eso, después tiene que empezar a armar ese rompecabezas. Me imagino también, o sea, acá que gozamos de esta hermosa biblioteca, la lectura que habitualmente se nutría y todo eso. Sí, eso sería importante. Desde el punto de vista ideas que tenía esta persona, afinidad, gustos, hobbies, hábitos, es decir, todo eso hace un perfil. Exactamente. Es decir, tanto de la víctima como del victimario. Bueno, Laura, impecable, la verdad muy claro, me interesó muchísimo porque claramente no solamente que nutrimos a la audiencia, sino que a mí también me resultó muy interesante tener esta charla con vos. Así que te agradezco muchísimo. Y bueno, nosotros siempre decimos si hay alguna manera que la gente interesada se pueda comunicar con vos, si tenés un correo, algo que te interese dejar. Yo te agradezco porque es un tema a mí particularmente me resulta apasionante. Sí, yo tengo un mail que es abogada LMD, son mis iniciales, Laura Mónica Darón, @gmail.com. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. A sus órdenes. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos. Gracias. Bueno, entonces, una vez más terminamos con este programa Escena del Crimen y nos vemos en el próximo. Gracias.